Saludos, les habla el ingeniero ambiental Martín Moro, especialista en biotecnología, magíster en gerencia ambiental, como profesor de la Universidad Nacional Experimental de Táchira y consultor ambiental. En esta oportunidad, para presentar esta ponencia introductoria al Seminario de Gestión de la Calidad del Aire organizada por la Universidad del Táchira, específicamente por su Departamento de Ingeniería Ambiental, junto con el Decanato de Investigación. El tema que vamos a abordar es la generalidad de la contaminación del aire. Por acá vemos el contenido básico que vamos a abordar. Comencemos con el tema de calidad del aire, que pues el aire limpio, de acuerdo con las Naciones Unidas, es importante para la salud y la vida cotidiana de las personas, y la contaminación atmosférica se ha convertido en el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas de muerte y enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, esto podría ser evitable. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible reconoce que la protección del medio ambiente y la prosperidad para todos debe incluir lo que es la reducción de la contaminación atmosférica. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 nos deja ver que, a pesar de que han habido mejoras notables en la calidad del aire, sobre todo de los países de alto poder adquisitivo, el número mundial de muertes y de años de vida saludable perdidos apenas ha disminuido desde la década de los 90. Aunque la calidad del aire, como comenté, ha mejorado en países de altos ingresos, la misma ha desmejorado en los países de bajos ingresos al ritmo de su urbanización a gran escala y su desarrollo económico, por lo que esta misma organización en el año 2024 nos deja ver que el 99% de la población mundial se estima que respira aire que supera los límites recomendados por esta organización. Atmósfera y troposfera. Pues el aire es parte de la atmósfera, que es la capa gaseosa que envuelve a la superficie terrestre. Según ROA 2009, la densidad, presión y temperatura del aire en la atmósfera cambian con la altitud, y esos cambios de temperatura producen estructuras térmicas que dividen la atmósfera en diferentes capas, como es la troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Sin embargo, nos interesa como explicar un poco más lo que es la troposfera, porque es la capa de la atmósfera donde vivimos, porque es la que está más pegada al suelo, es donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos, donde está más del 75% de la masa de la atmósfera y donde está el aire que directamente respiramos. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud desde unos 20-25 grados en un día en los países relativamente cálidos sobre la superficie terrestre, puede llegar a unos menos 58 grados centígrados de temperatura al límite de la capa, que es a unos 12 kilómetros sobre la superficie del suelo. La reducción de la densidad de la atmósfera también se da en un 25% a lo largo de que subimos en altitud en la troposfera, y estos datos son importantes porque más adelante hablaremos de inversión térmica. Ahora centrémonos en lo que es el aire, ya que los humanos inspiramos y por supuesto expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, lo que se traduciría en cerca de 8.000 litros de aire por día, y esto lo necesitamos hacer máximo podemos parar de respirar por 2 minutos. Bueno, después de las pandemias de COVID, muchos de los que lo sufrimos quizás redujimos ese tiempo en que podamos permanecer sin aire o sin respirar, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque se habla mucho de la importancia del agua, y claro que es muy importante, pero pues podríamos vivir 2 días o 3 días sin beber agua, pero no podríamos vivir más de 2 minutos sin aire. Así que este recurso también
merece y es de gran importancia. El aire es una mezcla de gases cuyo componente principal es el nitrógeno en más del 78%, casi el 79%, seguido del oxígeno en casi un 21%, y el resto son trazas mayoritarias de gases como argón y dióxido de carbono. También hay trazas minoritarias que podríamos clasificar como reactivas y no reactivas. Entre las no reactivas están los gases nobles como el helio, el neón, el criptón, y también tenemos el hidrógeno molecular. Y entre las reactivas podemos tener el monóxido de carbono, los hidrocarburos, el amoníaco, el dióxido de azufre o el ozono, por mencionar algunos. Es importante comentar que el aire en la atmósfera está cargado de vapor de agua entre un 0,01 a un 5%. Esto es variable dependiendo de las temperaturas, las tasas de evaporación, la cantidad de líquido disponible, etcétera. Pero como este componente es importante, si miramos después del oxígeno y el nitrógeno, es el tercero más presente en el aire. Entonces, pero al ser tan variable nos haría variar demasiado una composición característica del aire. Por ello hablamos de la composición del aire en términos de aire seco o excluyendo ese porcentaje del vapor de agua. Y cuando lo hacemos podemos apreciar que los diferentes componentes del aire, si están en valores relativamente bajos, podríamos estar hablando de aire limpio. Sin embargo, para los componentes mayoritarios eso lo podemos presentar en porcentaje, y para los componentes minoritarios tenemos que presentarlo en partes por millón, que en el caso del aire es una unidad de volumen sobre volumen. Y podemos hablar del aire contaminado cuando estos valores incrementan. Sin embargo, para definir que el aire esté contaminado dependerá de la legislación de referencia. Por ello, como en este seminario estamos hablando de casos venezolanos y colombianos y estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, pues aquí presento los límites de la calidad del aire venezolanos en naranja, en verde los colombianos y en azul los de la Organización Mundial de la Salud. Todos estos están presentados en esas tablas en partes por millón. Sin embargo, la fuente original lo suele expresar en miligramos por litro, por lo que se realizó una conversión de miligramos por litro a parte por millón, utilizando condiciones de referencia de 25 grados centígrados y una atmósfera en todos los casos. Entonces, ¿qué es la contaminación del aire? Pues es la presencia en el mismo de agentes químicos, físicos y biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera, según la Organización Mundial de la Salud en el 2024. También, según Wark y Warner en el 2005, exponen que la contaminación del aire es la presencia en la atmósfera exterior de uno o más contaminantes o sus combinaciones en cantidades tales que la duración que pueden afectar la vida de los humanos, animales, plantas o las propiedades e interferir con el goce de la vida, la propiedad o el ejercicio de actividades. En resumen, la contaminación del aire es la presencia en él de contaminantes que, aunque algunos pueden estar presentes de manera natural, esa presencia a altas concentraciones que superen los límites legales o de referencia ya mencionados indica que hay contaminación del aire. Si además la presencia de esas sustancias afectan la salud o pueden afectar el medio ambiente, pues hay contaminantes que a veces afectan más uno u otro. ¿De dónde vienen los contaminantes del aire? Pues pueden ser gases o partículas producidas, según el Ministerio del Ambiente del Perú, por el uso de combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, por parte del parque automotor y las industrias como las centrales térmicas, las fundiciones, las refinerías, las actividades de construcción, pero también hay que tener en cuenta que hay fuentes naturales como las erupciones volcánicas, por ejemplo. Así que si analizamos un poco más las fuentes naturales como volcanes, fuegos forestales, vendavales, plantas, suelos y el mar que produce partículas de salitre, así como todas estas fuentes naturales emiten polvo, hidrocarburos, polen, virus,
óxidos de azufre, etcétera. Y lo podemos comparar con las fuentes antrópicas o humanas, como las centrales térmicas, las emisiones industriales, la combustión del gas natural, refinerías de petróleo o industrias químicas. Cada una de esos tipos de fuentes antrópicas genera un tipo de contaminación específica. Por ejemplo, si estamos hablando de siderurgia integral, se supone que estamos elevando metales a altas temperaturas y por ello allí puede estar presente metales en la atmósfera de manera en las emisiones. Esto sería lógico. Entonces vamos a clasificar los contaminantes del aire, dado que los mismos pueden ser materia o energía, y la materia puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, aunque también puede estar en estado plasma. Centrémonos en estos tres primeros. En estado sólido encontramos contaminantes como polen, polvo, bacterias, virus, hollín o humo. En estado líquido encontramos partículas en la atmósfera de neblinas o vapores condensados. Y en estado gaseoso encontramos familias de gases y vapores como los COX, donde está el CO y el CO2, los NOx, donde está el NO y el NO2, y el N2O, los SOX, donde está el SO2, el SO3, y bueno, allí entraría el ácido sulfúrico, el O3 o el ozono, y los COVs, que son múltiples. Y entre los contaminantes del aire de forma de energía tenemos el ruido, que es una onda expansiva de energía, y tenemos la radiación, que puede ser ionizante o no ionizante. La no ionizante la no ionizante sería allí está invertido. La no ionizante es las microondas, las radiofrecuencias, el calor o la ultravioleta, y la ionizante incluye las alfa, beta, rayos X y rayos gamma. Entonces, entre los contaminantes del aire son muchos, o pueden haber muchos, como mencioné anteriormente. Así que la Organización Mundial de la Salud en el año 2021 los tamiza, o como que toma los más importantes para la salud, como son los MP2.5, los MP10, que son partículas. En el primer caso 2.5 es de 2.5 micrómetros o menos de tamaño. Son tan pequeñas que pueden penetrar lo más profundo de las vías respiratorias, disolverse, pasar a la sangre y causar múltiples problemas sistémicos. Y los MP10, que ya son un poquito más grandes, oscilan su tamaño entre 10 y 2.5 micras, y sí pueden ingresar, pero a las vías respiratorias superiores. También producen problemas en la salud, por supuesto, pero los más graves son las partículas de 2.5 o menos micras. Tenemos el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el ozono. Comencemos detallando un poco más lo que es el monóxido de carbono, que es un gas sin color, sin olor y sin sabor, así que lo podemos estar respirando y no darnos cuenta de ello. Es un contaminante primario. El 90% se produce por oxidación del metano de manera natural y el 10% es de fuentes antrópicas. Se elimina transformándolo a dióxido de carbono, ya que el monóxido de carbono es inmediatamente tóxico. El dióxido de carbono es menos tóxico, pero sabemos que es un gas de efecto invernadero. El contaminante más emitido de manera no natural, precisamente es el monóxido de carbono, que proviene de las combustiones incompletas, porque en el caso de las combustiones completas se obtiene dióxido de carbono. Es un contaminante de ciclo de vida corto, de 2.5 meses o menos. Principal fuente antrópica es, ya como lo dije, la combustión incompleta, y el principal efecto que tiene no es tanto en el ambiente, aunque sí puede ser un precursor o participar en la formación del smog, pero a nivel de salud impide el transporte de oxígeno en la sangre. Este es un contaminante con mayores efectos en la salud que en el ambiente. Otros contaminantes son el dióxido de azufre, o los
SOX. Este dióxido de azufre es un gas que condensa con facilidad por lo pesado que es incoloro, de olor picante y más pesado que el aire. Si el aire pesa 29, el dióxido de azufre pesa 64, así que podría estar más que todo más cerca del suelo o desplazar el aire. Posee un elevado poder de corrosión, químicamente puede actuar como oxidante o como reductor. Tenemos el SO3, que es un grado de oxidación mayor del SO2 y es el precursor del ácido sulfúrico, que es cuando reacciona el SO3 con el vapor de agua en la atmósfera y puede producir lo que conocemos como la lluvia ácida, así como la pérdida de visibilidad. Todos los contaminantes que tienen la capacidad de afectar la pérdida de la visibilidad son aquellos cuyas moléculas o partículas, en el caso de PM2.5, del rango submicrométrico de menos de una micra de tamaño, o en el caso de las moléculas como la del SO2, cuyo tamaño debe estar oscilando entre 0,4 y 0,7 micras, que es el rango en el que oscila la luz visible y por ello es un contaminante capaz de afectar la visibilidad. Tenemos otros contaminantes como los óxidos de azufre, ya que si tenemos en cuenta las valencias del nitrógeno y las valencias del oxígeno sumadas son 7 valencias diferentes, así que pueden haber 7 tipos de gases de los óxidos de nitrógeno que se pueden formar, como el NO, NO2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5 y NO3. Sin embargo, allí se resaltaron los 3 primeros en negrita porque son los más importantes para la calidad del aire, ya que por lo menos el N2O4 se va a fraccionar en NO2 y así sucesivamente. Los demás tienden a fraccionarse o a descomponerse en los dos primeros, en NO o en NO2. Así que lo que conocemos como NOx es la sumatoria del NO y del NO2, aunque también el N2O u óxido nitroso es una especie importante de la contaminación atmosférica. El gran problema con los NOx es que para la combustión necesitamos combustible y comburente, y el comburente es el oxígeno, y como está casi en 21% en el aire, se suele utilizar aire como comburente. Y el gran problema es que el aire tiene casi 79% de nitrógeno. Entonces, aunque el combustible no tenga nitrógeno, el aire tiene nitrógeno para formar los NO2. Así que, ¿cómo lo podríamos controlar este contaminante? Haciendo combustión con oxígeno puro, lo que es bastante costoso y puede ser algo peligroso. O utilizar procesos que nos permitan controlar las temperaturas de combustión, porque los NOx se forman a altas temperaturas, así que si la combustión se diera a temperaturas más bajas, reduciríamos la formación de los NOx, ya sea aplicando vapor de agua o recirculación de la corriente gaseosa, para que, como ya se ha consumido parte del oxígeno, primero al recircular corrientes con menos cantidad de oxígeno, pues no van a producir menos óxidos. Pero el gran problema de trabajar combustión a bajas temperaturas es que reduzco la formación de los NOx, pero aumento la formación del monóxido de carbono, y viceversa. Si trabajo a altas temperaturas, bajo la producción de CO, pero subo la producción de NOx. Así que, como ingenieros en el control de la contaminación atmosférica, debemos buscar la manera de trabajar a las temperaturas correctas para que ni el monóxido de carbono se me suba mucho, ni los NOx se me suban mucho. Complejo. Otro contaminante, los compuestos orgánicos volátiles. Para que los compuestos orgánicos puedan ser volátiles, tienen que ser de bajo peso molecular, por ello no pueden ser de más de 12 moléculas de carbono. Cadenas carbonadas muy largas van a ser demasiado pesadas. Sin embargo, no solo son cadenas lineales, también pueden entrar aquí los anillos aromáticos, entre otros. Así que
Dentro de los compuestos orgánicos volátiles está el metano, etano, propano y acetileno, que pueden producir efecto invernadero. Tenemos el benceno, tolueno, fenol y hemecileno, que pueden ser cancerígenos. Tenemos disolventes y formaldehído, que pueden ser de carácter tóxico, también cancerígenos. Los CFC o clorofluorocarburos, que tienen la capacidad de destruir la capa de ozono y también son gases de efecto invernadero, y el cloruro de vinilo. Hay que tener en cuenta que los compuestos orgánicos volátiles o COV son compuestos de presión de vapor y temperatura de ebullición de más o menos 260 grados centígrados. Otro contaminante, el ozono. Este es un contaminante, a diferencia de los anteriores, un contaminante secundario, porque se forma de la unión de los compuestos orgánicos, de la reacción fotocatalizada por la luz solar entre los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno. Esto es lo que se le conoce como smog, o sea, uno de los componentes principales del smog es el ozono precisamente. ¿Por qué decimos que el ozono es un contaminante si a veces se quiere proteger la capa de ozono? Es que son dos cosas diferentes, tener ozono troposférico que tener ozono en la capa de ozono. En la capa de ozono, el ozono protege de la radiación ultravioleta y eso permite o ha permitido la vida en el planeta. Pero allá arriba, en la capa de ozono que está más arriba de la troposfera, nosotros no lo podemos respirar y no constituye ningún problema para nosotros, sino un beneficio. Pero a diferencia del ozono que se forma aquí abajo, donde sí lo podemos respirar, y es un gas extremadamente oxidante porque tiene 3 moléculas de oxígeno, lo que hace que el mismo, cuando lo respiramos, empiece a oxidar nuestras vías respiratorias y a degradarlas, como a quemarlas, a dejarlas expuestas para la colonización de bacterias del aire y para enfermedades respiratorias, y ataca a las plantas. Asimismo, como oxida las vías respiratorias, oxida la superficie de las plántulas en pleno desarrollo cuando están pequeñas, y por lo tanto puede tener la capacidad de destruir hectáreas de cultivo con muchas pérdidas para la industria agrícola. Otro contaminante son las partículas en suspensión o aerosoles, que son suspendidas, son partículas sólidas y líquidas en la atmósfera. Su clasificación es según el tamaño y el grado de agregación, por lo que sus propiedades más importantes son el tamaño, la forma y el estado físico y su composición química, dado que en su tamaño pueden ser, como ya dije, de menos de 2.5 micras, las PM2.5, entre 2.5 y 10 micras, que son las PM10, y por encima de eso sí hay más partículas que pueden ser de 20, 50, 100, 500 o incluso hasta 1000 micrómetros de tamaño. Pero ¿de qué va a depender el tamaño de las partículas grandes en la atmósfera? De su densidad. Porque si una partícula es muy ligera, puede llegar a tamaños de PM1000 y estar flotando en el aire. Claro que van a tener velocidades de asentamiento muy rápidas. Pero si las partículas son muy densas o muy pesadas, difícilmente van a ver PM100 flotando en el aire si son muy densas o pesadas. Pero como este límite superior varía en función de la densidad de las partículas o de su peso específico, entonces no se ha definido exactamente que puedan haber solo P1000 o solo PM500 o PM100. Ese rango es muy variable y no está definido, además que son contaminantes de poca importancia a nivel de la salud y de fácil control. Son de poca importancia a nivel de la salud porque al ser tan grandes difícilmente quedan adheridos o entran al sistema respiratorio, pues se sedimentan con facilidad. Entonces quedan en el suelo, en la superficie, etcétera.
Y bueno, dentro de esta partícula podremos contar microorganismos, virus o bacterias, que bueno, la parte de microorganismos en el aire es más reducida, pero por supuesto que los pueden estar presentes. Digo que reducida porque los microorganismos es más común en el suelo o en el agua que en el aire, pero por supuesto que también hay microorganismos en el aire. Aquí muestro la comparación de los límites de calidad del aire para los gases que la Organización Mundial de la Salud considera más importantes, y comparo, aquí no hice cálculos, los reflejé tal cual como están en las normas en microgramos por metro cúbico. Para tener una comparación, por lo menos en Venezuela, que son los anaranjados, puede ser hasta 365. En Colombia se admiten hasta 750. Aquí Venezuela es como más estricta para este contaminante que en Colombia. Pero en la Organización Mundial de la Salud los considera entre 40 a 500, dependiendo del tiempo promedio. Entonces, bueno, para este contaminante en Venezuela no estamos tan mal con los límites. Para el monóxido de carbono, en Venezuela se admite entre 10.000 a 40.000, según el porcentaje de excedencia de 50 o 0.5 respectivamente. Colombia maneja estos mismos límites, pero para tiempos de exposición de 8 o de 1. Y la Organización Mundial de la Salud aquí sí ha sido un poco más estricta, porque maneja límites hasta 35.000 en vez de 40.000 como nosotros. Y el límite inferior, que nosotros lo manejamos en 10.000, ellos lo manejan en 4.000. También tenemos el dióxido de nitrógeno, que para Venezuela entre 100 a 300, para Colombia entre 150 a 200, pues más o menos. Quizás en Colombia son un poco más estrictos que en Venezuela con este contaminante. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud sí tiene un límite de 25 a 200. Digamos que no estamos tan mal con este límite, pero sigue siendo más estricto el de la OMS. Y para el caso del ozono, en Venezuela 240, en Colombia de 80 a 120, y la Organización Mundial de la Salud de 60 a 100, sí es más estricta que en ambos países. Esto nos deja ver que la normativa debe estarse revisando constantemente, y que estemos pendientes de lo que publica la Organización Mundial de la Salud como valores de referencia para actualizar nuestras normativas. Algunos conceptos claves. Las fuentes de la contaminación del aire pueden ser naturales como volcanes, o antrópicas, que se pueden subclasificar en móviles o estacionarias. Móviles como automóviles, trenes, aviones, barcos, etc. Y estacionarias como industrias de diferentes tipos. Ya mencionamos algunas de esas industrias. En cuanto al origen, los contaminantes pueden ser primarios o secundarios. Primarios, los que se emiten directamente a la atmósfera, y los secundarios se forman por reacciones entre los contaminantes primarios, por lo general catalizados por la luz solar. Entonces, como contaminantes primarios, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno, los hidrocarburos y las partículas en suspensión. ¿Cuáles son secundarios? El SO3, que proviene de un grado de oxidación más profundo del SO2. Tenemos el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que provienen de la hidratación, el ácido sulfúrico de la hidratación del SO3 y el ácido nítrico de la hidratación del NO2. Tenemos el H2O2 o peróxido de hidrógeno, el ozono, que como les comenté anteriormente proviene de la reacción de hidrocarburos con NOx, y las PANS, aromáticos policíclicos. Escalas de contaminación. Este concepto es muy importante porque nos habla de que los contaminantes del aire tienen diferentes periodos de vida media, y esto influye en los niveles de contaminación
contaminación que generan, ya que tenemos contaminantes que duran de segundos a horas, contaminantes que duran de días a meses y contaminantes que duran años en la atmósfera. Mientras más tiempo dure el contaminante en la atmósfera, los procesos naturales de dispersión los pueden dispersar a nivel global, produciendo problemas globales. Pero los contaminantes que duran segundos u horas en la atmósfera solo pueden producir problemas locales allí cerca donde fueron emitidos, porque luego se inactivan o se transforman en la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes más importantes? Los de vida media, podemos decir vida corta, vida media y vida larga. Los de vida media que duran de días a meses, como por ejemplo los SO2, el NOx o el CO, por hablar de algunos. Vean que estos contaminantes entonces producen problemas regionales, porque no alcanzan a producir problemas globales al no ser de vida larga. Problemas regionales como la lluvia ácida en el caso de los NOx o el SO2, problemas de visibilidad en el caso de las partículas y el SO2, o problema de smog en el caso de reacción de los NOx con hidrocarburos, a pesar de que los mismos sean o suelen ser de vida larga, porque arriba vemos los contaminantes de vida larga, entre ellos el óxido nitroso, el metano o los CFC. Por ejemplo, los CFC sabemos que tienen la capacidad de destruir la capa de ozono, es un problema global y coincide con que son contaminantes de ciclo de vida largo. El N2O, a diferencia de los NOx, es de vida larga, así que es un gas de efecto invernadero y también es un gas capaz de destruir la capa de ozono. O el metano, que es un gas de efecto invernadero con poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono, así como también el poder de calentamiento o de retención del calor del óxido nitroso, que también es mucho mayor que el del dióxido de carbono, que también es de ciclo de vida largo, y por ello se producen problemas de incremento del dióxido de carbono con la consecuente cambio climático. Problemas bueno, esto no es problema, esto es lo ideal, que ocurra dispersión vertical. La dispersión vertical es genial para dispersar la contaminación atmosférica. Se da porque como el suelo absorbe la radiación solar, entonces el suelo se calienta, el aire cerca del suelo se calienta porque el calor es una energía en tránsito que va de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Así que el aire cerca del suelo se calienta por el calor que ha absorbido el suelo del sol, haciendo que las capas de aire cerca del suelo sean de aire caliente. Pero a medida que el aire se eleva en la atmósfera, se aleja del suelo que lo calienta y por lo tanto se va enfriando. Y vamos a tener capas de aire frío sobre las capas de aire caliente. Como el aire caliente es liviano y el aire frío es pesado, el aire frío tiende a bajar, el aire caliente tiende a subir y se producen unos movimientos verticales cíclicos que en su ascenso empujan los contaminantes consigo para que se dispersen a nivel global, si es que sus tiempos de vida media dan para eso. Esto es lo ideal cuando se produce la inversión térmica. Cuando pasa lo contrario, que el suelo, que sería la fuente de calor del aire, en vez de estar caliente está frío. Esto no solo frío, muy frío, y no solo un rato, sino días o meses. Esto donde ocurre en los planetas, en los países nórdicos o en los países muy al sur, que tienen inviernos acentuados. Aquí en Venezuela, en Colombia, en el trópico no pasa eso. Así que aquí es difícil que nosotros veamos inversión térmica. Sería casi que un error hablar
de inversión térmica en nuestros países tropicales. Ya voy a explicar que sí se puede dar en algunos casos. Pero mayormente esto es un problema de los países de inviernos muy fríos y prolongados, donde el suelo sí se permanece con nieve o muy frío por meses. Entonces el aire cerca del suelo, en vez de quitarle calor al suelo, le dona calor, porque como dije, el calor es una energía en tránsito que va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En este caso el cuerpo más caliente sería el aire, que le dona su calor al suelo. El aire entonces se enfría, así que vamos a tener el aire más cerca del suelo frío, y por lo tanto el aire encima de esto va a estar un poco más caliente. El aire más caliente y liviano ya ascendió porque es liviano, y el aire frío y pesado está abajo y no tiene la capacidad de ascender porque es más pesado, así que el movimiento vertical se estanca. Y si generamos contaminación atmosférica en ese momento, la misma se concentra y se concentra porque no hay dispersión vertical. Así que si los contaminantes atmosféricos que generan problemas en el ambiente y en la salud se concentran por culpa de la inversión térmica, nos tragamos esa contaminación. Y esto ha ocurrido en múltiples oportunidades. Por hablar de casos de hace años, en Bélgica 1930, con más de 60 muertos por causa de inversión térmica y la presencia en la atmósfera de dióxido de azufre, fluoruros y ácido sulfúrico. En Pensilvania, en 1948, más de 20 muertos por la presencia en la atmósfera de dióxido de azufre y material particulado. Y uno de los más importantes en Inglaterra, en Londres, en 1952, más de 4.000 muertos por dióxido de azufre, material particulado y ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuándo se puede producir inversión térmica en nuestros países tropicales? En las madrugadas. En las madrugadas, que es opuesto a las horas de mayor insolación, que son a mediodía y en la tarde. A mediodía y en la tarde el suelo está muy caliente y esa dispersión vertical está muy activa. Eso lo conocemos como inestabilidad atmosférica. Pero en las madrugadas ya el suelo ha perdido todo el sol, todo el calor que recibió durante el día. Ya a las 2 de la mañana ya lo ha perdido, y empieza a, en vez de donarle el suelo calor al aire, porque ya lo donó todo el que tenía, comienza el suelo a quitarle calor al aire, y hace que entonces en las horas de la madrugada el aire cerca del suelo le haya dado su calor al suelo y sea más frío. En esos momentos, o solo en esas horas de la madrugada, es que puede haber inversión térmica, y la misma haría que si tenemos empresas funcionando 24 horas, en las horas de la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo, menos esa gente que está ya trabajando, pues la contaminación atmosférica se va a concentrar. Por ello, en muchas industrias o empresas tienden a, digamos, a regular sus emisiones atmosféricas y evitar o a bajar la producción que emite por sus chimeneas o que va a generar emisiones atmosféricas en la madrugada. Pues a esa hora es que tiende a concentrarse la contaminación atmosférica, porque a esas horas se puede producir inversión térmica aún en nuestros países tropicales. Y si no lo hacen, deberían hacerlo. Las empresas que emiten alta contaminación atmosférica y que trabajan 24 horas deberían bajar sus emisiones en las horas de la madrugada, porque a esa hora o a esas horas, pónganle entre 1 y 5 de la mañana de la madrugada, la contaminación atmosférica se va a concentrar.
De hecho, en las primeras horas de la mañana, 6, 7, incluso hasta las 8 de la mañana, se aprecia la contaminación atmosférica allí reposando cerca del suelo. Cuando ya a las 8 o 9 de la mañana el sol empieza a brillar con todo su calor y ese suelo comienza a calentarse, empieza la inestabilidad atmosférica y vemos como todo ese smog y toda esa contaminación atmosférica comienza a dispersarse. Así que hay que tener en cuenta, como dije, la estructura de la atmósfera, porque hay diferentes capas, pero la que a nosotros más nos importa es la más cerca al suelo o la troposfera, donde les dije que se comporta con una pendiente negativa, lo que indica que cerca del suelo la temperatura sea de, por ejemplo, 20 grados y a 12 kilómetros sea de menos 50 grados. O sea, es negativa. Y la pendiente, y esto es muy común, que esto es lo que esperamos que suceda para que haya inestabilidad atmosférica. Así que pueden haber otros casos, y con esta diapositiva cierro mi ponencia, de que observen la D. La D es la neutral, porque representa ese comportamiento en la troposfera, de que cerca del suelo la temperatura es más alta y a medida que subimos la temperatura baja. Entonces tenemos esa pendiente negativa. Por lo que A, B y C representan que el A es el más excelente de todos, por eso es el A. Es donde hay mayor inestabilidad atmosférica, porque nos indica, al ser la pendiente negativa más acostada, que mientras más subimos en altura, más rápido el aire pierde calor, lo que hace que la dispersión vertical se active mucho más rápido. Ahora, E y F, que las tenemos acá, perdón, bueno, encima de esta E y F, siguen siendo de pendiente negativa, pero ya por encima de la D. ¿Qué me indica eso? Que hay una pérdida de temperatura del aire con la altitud, pero menos que la promedio. O sea que hay una inestabilidad más lenta. Ya casi hablamos de que empiezan las condiciones de estabilidad atmosférica, que es malo. Es malo porque ya les dije que a mí me interesa, o nos interesa, que haya más movimiento vertical para que los contaminantes suban y se dispersen. Entonces, movimientos lentos o estabilidad atmosférica concentran la contaminación atmosférica. No es como tal inversión térmica, pero sí son condiciones malas para la dispersión de contaminación atmosférica. Y luego tenemos esto sí es inversión térmica, porque cambió la pendiente de negativa a positiva. Hubo inversión de la pendiente como tal. Entonces ya expliqué lo que es inversión térmica. Bueno, en presencial esta exposición fue de 15 minutos. Aquí me pude extender un poco más, pues ya tendrán más tiempo de verla en la comodidad. Entonces, pues espero que la información sea de su agrado. Muchas gracias, y bueno, les voy a poner nuevamente la portada. Pues allí en la parte de abajo está mi correo formal de la universidad, martin.moros@uned.edu.be, o mi Instagram @consultora.ambiental.m.moros, para que me escriban y pregunten cualquier duda de la exposición o de temas ambientales, del aire, del agua, de consultoría ambiental, todo esto. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí me despido.